Hola, 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 queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hora Extra. Como todos los martes, vamos a traer un tema interesante. Soy el doctor Bismarck Seminario Morante, abogado laboralista, y en esta ocasión vamos a tocar una temática vinculada al ámbito procesal, que me han pedido varias personas, colegas abogados, estudiantes interesados en conocer un poquito acerca del derecho procesal laboral que hoy por hoy da la vida al proceso laboral peruano, usando, por supuesto, la nueva Ley Procesal del Trabajo, que tiene unas novedades interesantes de cara a lo que sería el próximo futuro posible Código Procesal del Trabajo que se viene gestando ya en las esferas legislativas. El día de hoy contamos con un invitado especial, un gran docente universitario especialista en la materia, el doctor César Abanto Revilla, también docente del diplomado que ofrece LP Pasión por el Derecho. Vamos a hablar acerca de las novedades del proyecto de reforma procesal laboral que se viene analizando actualmente en los fueros legislativos. Él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, maestro en Derecho del Trabajo por la UNIR de España, profesor en las universidades San Martín de Porres, Pontificia Universidad Católica del Perú, Nacional Mayor de San Marcos, ex procurador público de SUNAFIL y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y desde agosto del 2018 es socio del estudio Rodríguez Angobaldo. Vamos a mencionar también que él es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo, una de las más reconocidas en el mundo jurídico de nuestro país. Querido doctor, le doy la cordial bienvenida y le agradezco aceptar la invitación. No, gracias Bismarck a ti por la invitación, al contrario, así que encantado de estar acá. Perfecto. A todos nuestros seguidores, por favor, los invito a que puedan dejar sus comentarios o sus consultas en la caja de la respectiva plataforma en la que nos estén siguiendo para en su momento poder absolverlas dentro del marco del tiempo con el que contamos. Querido doctor, vamos a iniciar esta entrevista hablando un poco acerca de lo que se tiene en la actualidad en la nueva Ley Procesal del Trabajo, que no es tan nueva, digámoslo, ya con sus 15 años a cuestas, y sobre todo de cómo se va viendo estas posibles reformas o cambios en miras al nuevo Código Procesal del Trabajo. ¿Qué aspectos podemos centrar el análisis tomando en cuenta estas dos normas? A ver, como bien mencionas, decir nueva ley procesal de trabajo a una norma que ya tiene 15 años suena medio fuera de lugar, ¿no? Claro que sí. A ver, yo creo que la norma cuando se dictó en el 2010 tenía muy buenas intenciones, ¿no? A veces uno decía, oye, ¿por qué es necesaria una nueva norma procesal 14 años después? Claro. O sea, la ley previa a la ley procesal de trabajo, la 26636, era de 1996. Correcto. En apariencia no era necesario. Sin embargo, hay que reconocer dos aspectos, ¿no? Que es lo que relevaba el profesor Mario Pasco y también Luis Binatea. Y es, por un lado, la oralidad estaba retomando, estaba regresando a tener un rol preponderante en el litigio en general. En el Perú, en materia penal, se había regresado al tema de la oralidad. Entonces, a nivel mundial, algunos vecinos, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, estaban también regresando sobre ese eje afuera, por Europa, España. Entonces era un tema que no era una cuestión de moda, sino que genera una cercanía, la oralidad, con las partes y el juez. Porque el proceso antiguo, que era estrictamente escritural, era casi un intercambio de cartas. De acuerdo, ¿no? O sea, apretabas un escrito, le daban cuenta a la otra parte. Era una cuestión casi epistolar. Entonces se había perdido esa cercanía que a su vez facilita la posibilidad que el juez, al tomar contacto con el proceso mismo, pueda resolver no solo con más celeridad, sino además con una mayor cercanía misma a una posible justicia. Porque claro, conoce a las partes, conoce a las pruebas. Entonces eso era fundamental, la vinculación con el proceso. Y por el otro lado, entre el año 96 y el año 2010 sí había un salto tecnológico considerable. Totalmente, o sea, claro. había un cambio radical en la situación tecnológica, informática, las tecnologías en general de la comunicación. Entonces, sí era indispensable tratar de adecuar nuestro procedimiento laboral a esa situación. Entonces, la norma se da bien intencionada, pero creo que en la práctica ha tenido una serie de limitaciones de infraestructura, porque claro, tú vas a las capitales de departamento y posiblemente veas sedes laborales con algún nivel de infraestructura adecuada, capacitación de los jueces, los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, vas a las provincias y no necesariamente es así. Y lo comprobamos en la pandemia. 2020, 10 años después de la ley, y sin embargo encontrabas lugares en los cuales no había expediente judicial electrónico,
los expedientes ni siquiera estaban visibles en la central de consultas del Poder Judicial, los escritos había que presentarlos por correo electrónico porque no podías cargarlos al SINOE, es decir, una serie de falencias que se desnudaron con la pandemia. Entonces yo creo que ha habido problemas de aplicación operativa de la ley y eso ha generado que sobre todo en distritos judiciales con alta carga procesal, como Lima, no se sintiese ese impacto positivo, ¿no? La idea era que el proceso se redujera drásticamente. Hay cosas que se han mejorado y repito, hay distritos en los cuales sí funciona con cierta celeridad. Pero, por ejemplo, antes de venir estaba viendo las notificaciones de ayer y veía que me están programando audiencias de juzgamiento, no sé, para junio, julio del próximo año. Sí, claro que sí. ¿No? Conciliaciones tengo yo, imagínese. También, seguro, porque es una imagínese. calificación de demanda y la conciliación es para mayo. Entonces, Imagínese, claro. eso es producto de la carga. Claro. Posiblemente los jueces, los auxiliares jurisdiccionales tengan buena intención, pero hay esa limitante. Claro que Entonces, sí. yo diría que inicialmente destacar ese problema operativo, ¿no? De acuerdo. Y entrando un poco ya al análisis de la no tan nueva ley procesal del trabajo, hay algunas instituciones que nos llaman poderosamente la atención y que tal vez, con miras a este nuevo código que se está gestando, podrían tener alguna implicancia. Pero más allá de eso, vamos a su efecto práctico, a lo que vemos en la actualidad. Vamos a empezar de repente conversando un poco acerca de la prueba de oficio, que se ha tenido un desarrollo interesante en algunos casos, como el ámbito civil. Hay un pleno casatorio que lo ha desarrollado. Pero, ¿cómo lo debemos entender en la perspectiva procesal laboral? Porque la norma hace referencia a la palabra excepcionalmente. Pero cuando vemos que un juez en la práctica incorpora pruebas que le ofrecen las partes, pero que dice, para mí son importantes para el proceso, ¿no estaría desnaturalizando la figura de la prueba de oficio? Porque se entiende que es algo que, desde su visión personal y de aras de llegar a la verdad de los hechos para tomar una sentencia, merecería una prueba de oficio. En la práctica, en estos ya tantos años de puesta en marcha, ¿no cree usted que está perdiendo el valor a la prueba de oficio? Es interesante lo que mencionas, ¿no? Sobre todo al final cuando hablabas del tema de los hechos, ¿no? Un proceso, sea penal, civil, laboral, nace de hechos. De acuerdo. Hay hechos en conflicto, ¿no? En el caso laboral, trabajador y empleador. Y los hechos se acreditan con las pruebas. De acuerdo. Entonces, la prueba termina siendo la columna vertebral del proceso. Es el elemento que le va a permitir al juez crear convicción que le permita, como dice la norma, fundamentar su decisión. De ahí su importancia. Entonces, claro, supuestamente el proceso está estructurado en 5 etapas teóricas, ¿no? Etapa postulatoria, etapa probatoria, decisoria, impugnatoria y ejecutoria. Y es en la etapa postulatoria, la regla general, que ambas partes deberían exponer todas sus pruebas. De acuerdo. Esa es la regla general. La excepcionalidad es la prueba nueva, la prueba extemporánea. Es decir, aparece una prueba nueva o de repente obtenida. Recién tomo conocimiento Así de es. esta circunstancia. Entonces, esa es la situación excepcional, la prueba extemporánea o la prueba nueva. Y ahí surge en el medio la prueba de oficio, ¿no? Y sí, lamentablemente, y lo hemos visto mucho en sede laboral, a veces el juez, dentro de esta idea, creo yo, parcialmente equivocada, de tratar de, como dicen algunos colegas, equilibrar las diferencias de la relación laboral, permite, ayuda, coadyuva a incorporar pruebas que no son nuevas. Claro. Que no son nuevas, que debieron ser incorporadas en la parte postulatoria. Sin embargo, muchas veces ocurre eso, ¿no? Las partes dicen, oye, prueba extemporánea y presenta algo que no es nuevo. Y el juez en la audiencia de juzgamiento dice, bueno, sí, pero es importante, la admito como prueba de oficio. Y lo incorpora, como una especie de subsanación de la omisión de la parte proponente, que puede ser cualquiera de las dos partes, ¿no? Exactamente. Y mencionaba este tema de la intención de equilibrar la aparente desigualdad. Está bien eso en una discusión del tema material, pero en el tema procesal, yo creo que el juez debe poner por encima de todo el derecho a la igualdad de las partes. En el proceso, las partes tienen que ser tratadas de manera igual y eso no ocurre en la práctica. De acuerdo. Esta búsqueda de algunos jueces de este aparente desequilibrio tratan de trasladar el proceso y eso particularmente creo que es equivocado. Entonces, redondeando la idea, la prueba de oficio es utilizada a veces de manera excesiva con el ánimo de suplir, cubrir, reemplazar, subsanar omisiones de las partes. Y eso no puede ser. Claro Me que acuerdo sí. que alguna vez incluso en un proceso un colega decía, no, es que en virtud al principio de iura nobis curia, el juez... No, eso no es así. Iura nobis curia es simplemente, citaste la ley X
y la ley aplicable es la ley Y. Entonces el juez tiene que aplicar la ley Y. Eso es el iura novi curia. El iura novi curia no significa que el juez reemplace tus fundamentos de derecho o que peor aún incorpore pruebas. Ahora, eso puede ser para ambas partes. O sea, la postura que usted maneja es, digamos, entender la figura de la prueba de oficio de una visión, de una cuestión excepcional, como indica la propia ley, Sin duda. y que en todo caso no busque suplir las deficiencias de ninguna de las dos partes. Exactamente. En la línea de lo que mencionaba, el juez debe guiarse por un norte y ese norte debe ser la igualdad de las partes. A partir de esa igualdad y el respeto a ambas partes, solo le debe importar lo que sume al proceso independientemente de a quién eventualmente pueda beneficiar. Al único que tiene que beneficiar es a la acreditación de los hechos. Si eso termina beneficiando a X o a Y, eso es irrelevante. Claro que sí. ¿No? Claro que sí. Sí, yo coincido plenamente en ese sentido, ¿no? Que, claro, en la práctica uno va viendo cómo la figura pierde su naturaleza, su esencia, ¿no? Y los jueces a veces, y me pasó ayer en una audiencia de juzgamiento donde la jueza dijo, bueno, voy a incorporar de oficio un testimonio. O sea, quiero un testigo, dijo. Bueno, suspendamos la audiencia de aquí hasta octubre, o sea, 2 meses más de esperar cuando ya debería estarse próxima la sentencia. Yo creo que hay un uso abusivo de esa figura. También la he notado. Sobre todo en Lima, no sé si tanto en provincias, pero acá sí veo un uso que ya está excediendo los límites. Ahora, para un poquito avanzar, otra de las cosas que también se ha discutido mucho en la antigua ley, digámoslo ya, bueno, nueva ley procesal del trabajo casi antigua, el tema de las reformas que se han dado hace unos cuantos años, sobre, entre ellos el tema del recurso de casación. Se lo comenta alguien que trabajó casi 8 años en la Corte Suprema, y que tenía una visión de una excesiva sobrecarga judicial. Pero ahora en la visión práctica del mundo del ejercicio profesional independiente uno dice, la Corte Suprema a veces subsana deficiencias que las instancias de mérito no lo hacen. ¿Usted cree que esto ha sido realmente un beneficio para el proceso laboral? Entiéndase, poner ahora una valla más alta para obtener la procedencia de un recurso de casación, ¿o considera que estaba justificado por la sobrecarga existente? A ver, ningún extremo es bueno. Claro que sí. Ninguno. Entonces yo creo que de una figura que lamentablemente se prestaba a excesos, ¿no? Porque por ahí siempre había el cajón desastre de, por ejemplo, la afectación a las normas del debido proceso. Vamos. Posiblemente uno pueda terminar jalando cualquier hilo y terminando en esa casa del jabonero. Claro. ¿No? Y eso tampoco está bien. La casación, su naturaleza es la de ser un recurso extraordinario. Claro, no, sí. es un recurso impugnatorio común y corriente. No es la apelación, no es la Claro. reposición. Es un recurso extraordinario. Tiene una finalidad específica, ¿no? Corregir, procurar hilvanar correctamente la aplicación o la interpretación de la norma material y la unificación de la jurisprudencia. Esa es su finalidad. De acuerdo. Su finalidad no es convertirse en una tercera instancia. Y eso es lo que en la práctica ocurría. Cualquier persona tenía una sentencia de segunda instancia desfavorable, la valla era baja, 100 URPs, y podías interponer tu casación. Sí. Y es más, la Corte Superior solo verifica plazo y tasa y para arriba. Claro que sí. Y tampoco es esa la idea. Creo que en la intención de ajustar esa irregularidad, también nos hemos ido a la otra vereda. Me parece ¿No es que cierto? sí. De una puerta gigante hemos pasado al ojo de una aguja, ¿no? Y creo que tampoco eso está bien. Pero yo creo que el principal problema no es solo la cantidad, sino creo que es el orden. ¿No? Yo siempre recuerdo una época en que el presidente del Tribunal Constitucional era el doctor Álvaro Orlandini, Claro. que era Claro. más político que jurídico. Ujú. Esa es la verdad. A pesar de que en su momento encabezó las comisiones de reforma del Código Civil y todo, pero en realidad su formación era más política. Pero era un tipo muy ordenado. Y me acuerdo que él fue uno de los que implementó en el Tribunal Constitucional esto de los pools de asesores, ¿no? Y establecer criterios uniformes, ¿no? Entonces, con eso habían ya ciertas cadenas de criterios y eso permitía que ciertas demandas salieran, ¿no? Como se dice coloquialmente, como un churro, ¿no? Como Claro. churros. Que tampoco está bien, uno siempre tiene que tener un tamiz adecuado. Y yo creo que eso es lo que falta en la Corte Suprema con mayor consistencia. Si bien es cierto, los últimos años ha habido una serie de intentos operativos de importancia, ¿no? La anterior presidencia, la actual presidencia también creo que está queriendo seguir el mismo camino. Se dieron estas sentencias, recordarás, de sentencias en serie, Claro. ¿no? O sentencia fuente que le llaman ahora. Sentencia fuente. Entonces, había una intención de sistematizar. Claro. Pero lamentablemente, pues, en el Tribunal Constitucional cada 5 años y en la Corte Suprema cada 2 años se cambian de presidente y cada año a veces reestructuran las salas. Sí, claro. Entonces, eso va en contra de la seguridad jurídica. Predictibilidad. Porque ¿no? si yo hoy día quiero demandar X, si sé que
que la respuesta va a ser 1, ya sé que la respuesta va a ser 1. Pero si demando y digo, hoy es 1, pero mañana puede ser 2 y pasado puede ser 5 y luego puede ser 153, vamos, ¿cómo no vas a tener la cantidad de procesos que hay? De hecho, creo que actualmente hubo un informe final del año pasado del estudio Binate y Toyama y del estudio Iguay sobre este asunto de la carga procesal laboral. Lo laboral, si mal no recuerdo, ocupa el tercer lugar en cuanto a cantidad de procesos en el Perú, solo por debajo de penal y familia, ¿no? Entonces, aproximadamente 4 de cada 10 demandas son de temas laborales. Entonces, ¿eso qué te muestra? La alta conflictividad. Yo creo que la casación se ha desnaturalizado. Creo que pese a ello, 500 URP, estás hablando de casi 270.000 soles para poder casar. ¿Cuántos procesos que conoces tienen esas pretensiones? ¿Uno de cada, no sé, 50? No sé, es promedio. Es baja la incidencia de ese monto de petitorio, ¿no? Pero bueno, entonces yo honestamente espero que como consecuencia de esta evaluación que es más cuantitativa que cualitativa, porque debería ser el tema de fondo lo que se discuta, más que el número, espero pues que sirva para que la Suprema se siente y pueda evaluar esta cosa. Otro tema, dicho sea de paso, es que estamos viendo, me imagino que lo habrás visto porque tú también litigas, que hay 2 salas en la Corte Suprema que resuelven el tema laboral y no están en la misma línea. Sí. Lo que no está mal porque, digamos, cada magistrado, ¿no? Pero no podría ser, pues, que hay una ruleta, ¿no? Sí, Oye, si me cae en la sala tal, voy a tener tal resultado, si me cae en otra cosa distinta, ¿no? Debería haber cierto nivel no digo coordinación, pero creo de similitud en los pronunciamientos, porque al final del día el afectado es el litigante. Claro. El litigante. Entonces, yo creo que figuras como, por ejemplo, el interés casacional, que abre una especie de ventana para revisar casos que, pese a no cumplir el monto del petitorio, o que incluso escapan al doble y conforme, puedan ser revisados por la Corte Suprema. O sea, yo espero que realmente la Corte Suprema aplique adecuadamente, con una discreción enfocada en la finalidad de la casación, esa excepcionalidad. Entrando ¿no? justamente el tema del interés casacional, que es algo que podría ser en su momento la solución a un gran problema, ¿no? El tema de no superar el monto, el tema del doble conforme y demás. ¿Usted ve en esa figura la solución a esta problemática? Lo digo por lo que usted acaba de comentar. Este tema de tener una diversidad, bueno, en este caso 2 salas, pero cuya conformación puede cambiar cada 2 años, realmente nos da una intención de que vamos a tener una posibilidad de que vamos a tener una justicia predictible, que va a ser enmarcada en una cuestión de seguridad jurídica, porque yo tengo mis dudas que el interés casacional va a ser finalmente una solución. De repente a corto plazo, pero los procesos laborales pues tienen una larga data, ¿no? ¿Usted cree que finalmente va a haber una forma de cerrar cualquier conflicto gracias a esta institución? ¿Cómo lo ve? Mira, el problema es un problema altamente complejo. Claro que porque la naturaleza prioritaria del litigante peruano es esa, litigar. El conflicto, ¿no? Exactamente. Sí. Por eso figuras como la conciliación, en algún pasado la mediación, ¿no? Incluso el extraproceso que se implementó a nivel de negociación colectiva como un plus, ¿no? No han funcionado, ¿no? Porque, repito una vez más, la gente ante la duda te demanda, ante la duda apela y casi siempre duda. Entonces, creo que el interés casacional se plantea como un mecanismo interesante, pero sin duda alguna insuficiente. De acuerdo. Yo creo que va a ser insuficiente. Vamos a ver qué pasa. Esa es una visión, no diría pesimista, pero optimista informada, ¿no? Claro. Ahora, sobre todo porque la intención también de la Corte Suprema, al ser un órgano, digamos, de cierre, un órgano vértice en lo que es la jurisprudencia, y buscando esta uniformidad que tanto se habla en las posibilidades de una casación, yo personalmente, no es que le haya perdido la fe a la institución, creo que su objetivo es concreto, es válido, es necesario, pero si lo llevamos al terreno práctico, conociendo cómo funciona la interna de la Corte Suprema, yo veo pocas probabilidades de éxito desde una visión personal. No digo que no soy pesimista, como usted dice, ¿no? Porque ya me dirá la práctica cuál es la realidad. Pero si la aplicamos como tiene que ser, o sea, incluso que se pueda alinear incluso a nivel horizontal de la propia Corte Suprema, me parece que la visión puede ser diferente. Pero hay magistrados que llegan con sus ideas, llegan con sus criterios a veces
por ahí chocan entre ellos, dicen, no, hago mi voto y comienza esta discrepancia de criterios. Ahora, conocer un poco más también su experiencia, sé que usted es árbitro en materia, en el ámbito público y privado. Hay una figura que nos ha preocupado en demasía en el ámbito procesal y la eterna situación de conflicto. Sale un laudo arbitral para alguna de las partes y la parte que no se ve tan favorecida la impugna ante el Poder Judicial. ¿Usted cree que esta es una figura necesaria, más allá de que no haya una doble instancia arbitral? ¿Cómo lo ve eso? Porque también se sobrecargan los órganos jurisdiccionales con eso. Se supone que es un mecanismo que te ayuda a solucionar un conflicto de forma alternativa, pero al final termina judicializándose. ¿Realmente se ha encontrado el espíritu? ¿Le ve futuro? ¿Cómo lo ve? A ver, yo creo que la respuesta está en la parte final de lo que decías, ¿no? El proceso arbitral no tiene una segunda instancia. De acuerdo. Y si bien es cierto, la Constitución reconoce al arbitraje y al fuero militar como jurisdicción equivalente, claro. Sí. También la propia Constitución reconoce el derecho a la doble instancia. De acuerdo. Con lo cual, si no existiese algún mecanismo de revisión en sede arbitral, tienes que implementar alguno, ¿no? No será necesariamente lo judicial lo perfecto, pero de momento es lo que hay. Yo lo que quisiera mencionar en todo caso, principalmente en el sector, en los arbitrajes laborales del sector público, pero que también irradia a los criterios de cara a los laudos arbitrales en conflictos del sector privado. Claro. Es que los últimos, diría yo, 2-3 años, ha habido una labor mucho más acuciosa, debo reconocerlo, en sede judicial, respecto de la exigibilidad de que el laudo tenga y contenga una motivación adecuada. Claro. Y lo digo porque muchas veces, sobre todo en laudos del sector público, tú sabes que existe pues la ley 31188 que establece lineamientos específicos que si bien tampoco es que sea pues una camisa de cemento, ¿no? Es un referente que tampoco puede ser soslayado por los árbitros, ¿no? Los árbitros, es cierto, tienen la potestad del control difuso, que dicho sea de paso, tampoco es, al igual que en la prueba de oficio, un tema de libertinaje. Claro. ¿No? Tiene que ser debidamente motivado, sustentado y explicado, al punto que hace poco veía justo en la página de LP una sentencia muy interesante de la Corte Suprema que establecía que dentro de los elementos del tipo objetivo del delito de prevaricato no se puede alegar que se prevarica por aplicar el control difuso, en tanto y cuanto se haya explicado, motivado y justificado. Claro. Lo que era una discusión, decían, estás aplicando el control difuso, estás prevaricando, ¿no? Pero bueno, lo que quiero explicar es que la Corte Suprema está siendo mucho más exigente en cuanto a los niveles, la calidad y la naturaleza de la motivación, ¿no? Los hechos, las pruebas, el derecho son las 3 columnas vertebrales que sostienen una resolución, sea judicial, sea arbitral. Y eso no necesariamente está ocurriendo del todo, o por lo menos no está ocurriendo del todo bien. Y en ese escenario creo yo que es bastante adecuada la tendencia jurisprudencial del Poder Judicial en los últimos tiempos. Eso quiero destacarlo, sí, porque al igual que se puede, digamos, cuestionar, criticar ciertos actos discutibles, también hay que destacar lo que está bien. Claro que sí, ¿no? Sí, los laudos del sector público son los que más se cuestionan, me parece. No sé si usted lo ve así. Sí, yo diría que principalmente porque tú sabes que, bueno, la Procuraduría Hacendaria tiene un deber legal, claro, de tutelar. Pues, y a veces, bueno, pues es así, ¿no? Pero bueno, es parte del litigio, es parte del procedimiento arbitral. Muchos casos, sobre todo en la Corte Suprema, donde se ha discutido el proceso en sí, ¿no? Lo cual ya denota también pues un tema que hay que tomarlo con pinzas, porque no se puede establecer el debido proceso en materia arbitral cuando la ley ya te da las pautas, da los requisitos y demás. Bueno, entrando un poco más ya al tema que nos aboca esta tarde, ¿cómo ve usted este proyecto de nuevo Código Procesal del Trabajo, ¿no? Se menciona el proceso monitorio, el proceso de tutela de derechos fundamentales, ¿no? Y la visión, la radiografía general, para empezar por ahí, ¿usted la ve como algo positivo de cara a esta ley que ya no es tan nueva, la que tenemos vigente en la actualidad, pero de cara al futuro, con el tema de la oralidad propiamente dicha, el tema de la virtualidad, que ya casi es una regla y se va a quedar todo para indicar que así va a ser? ¿Cuál es su visión profesional de aquí hacia el futuro si es que este nuevo código ve la luz? Gracias por la pregunta, ¿no? A ver, yo quisiera mencionar algunas cuestiones iniciales. Lo primero es destacar
positivamente el hecho de que haya nacido del Poder Judicial la idea de plantear un proyecto de modificación del proceso laboral. Claro. ¿No? El doctor Javier Arévalo, el doctor Gino Yangali, creo que son las cabezas visibles de este movimiento, de este proyecto. No los únicos, ciertamente, todo un equipo debajo claro. de ellos, pero digamos que ellos son los dos pilares fundamentales de esta propuesta y quienes han estado defendiendo el proyecto, ¿no? A nivel del Congreso, hasta hace algunos meses contamos con un dictamen favorable de la Comisión de Justicia y luego con un dictamen favorable en junio de la Comisión de Trabajo. Lamentablemente, como hubo cambio de legislatura, pues todo comienza a foja cero. Exactamente. A ver, primero yo diría que no sé qué tan necesario era un nuevo código en su integridad. Yo creo que, en primer lugar, con reformas paramétricas hubiera sido suficiente. Porque si la columna vertebral, que es la oralidad, se va a respetar y mantener, no debería haber inconveniente. Otro aspecto que quisiera destacar es que si es un código, la tradición, la costumbre nacional es que es elaborado por una comisión de especialistas. Así es, claro. Pues el Código Civil, el Código Penal, en general, incluso el proyecto de Código de Trabajo en su momento, tenías un conjunto de especialistas, claro, representante del Poder Judicial, representante del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, o sea, un conjunto amplio de especialistas, no solo de una de las partes interesadas, porque eso te permite tener visiones distintas. En el caso laboral, obviamente también de los representantes de los empleadores, de los trabajadores, es decir, todos los involucrados. Claro. Entonces, creo que ahí el tema debería ser complementado. Es decir, si regresa al Congreso, que es donde está, yo pondría esa pica en Flandes, es decir, esto debería ser materia de revisión por una comisión. Algunas cuestiones positivas que observo, por ejemplo, es la eliminación de la audiencia de conciliación. Un poco en la línea de lo que conversamos. Coincido. Sí. La gente no la puedes obligar a conciliar. La conciliación es un acto voluntario. Correcto. Y la naturaleza, repito, nacional tiende al litigio y es una pérdida de tiempo. Esa es la verdad. Entonces creo que es importante destacar esto del proceso único laboral. Una vez más, se puede hacer con una reforma paramétrica. Lo que no me gusta mucho es que hay varias partes en las que vas a encontrar que hay un tratamiento dispar respecto de las sanciones procesales al demandante versus las sanciones procesales al demandado. No hay partes, por ejemplo, en las que dice, bueno, si el demandado no asiste a la audiencia de vista, se entiende que está desistido de recurso de apelación. Si el demandante no asiste a la audiencia de vista, se lleva a cabo igualmente. O cosas por el estilo. Igual por ahí multas. Si el demandando no hace tal cosa, multa. Si el demandante no hace tal cosa, que es la misma, se tendrá presente su conducta procesal. Entonces tú no puedes medir con varas distintas. Un tinte discriminatorio. No puedes, en la línea que conversamos antes, ¿no? Claro. Tú no puedes pretender equilibrar esa relación, ¿no? Laboral, trasladándolo la situación material a lo procesal, lo sustantivo a lo procesal. No puedes. En lo procesal, todos son iguales, ¿no? Por plazos, por sanciones, gravámenes, cualquier mecanismo tiene que aplicarse igual a la parte. Bajo esa premisa, te doy un plazo para contestar de X y al otro, bueno, X, o tal vez dale Y, un ampliatorio de Z. No, así no funcionan las cosas. ¿No? Novedades, a mí particularmente, en el año 1978, o sea, imagínate, José Hurtado Pozo, penalista nacional, uno de los más prestigiosos del mundo a estas alturas, sí, ¿no? Claro que sí. Escribió un libro que yo siempre recuerdo que se llama La Ley Importada, que era una crítica de Hurtado Pozo en el año 78 al hecho de que normas penales estaban, ¿cierto?, copiadas del extranjero para ser utilizadas en el Perú. Y eso es un poco lo que yo sí cuestionaría de la estructura y algunos elementos del proyecto de Código Procesal de Trabajo, porque se ha tomado, pues, digamos, modelo chileno, modelo ecuatoriano, colombiano, venezolano, español, y no porque tenga algo en contra, obviamente, de la legislación de estos países hermanos, para nada, sino por el hecho de que su realidad material, laboral y procesal es distinta a la nuestra. Claro. Entonces, lo ves a lo largo del proceso porque habla en el proyecto de que los trabajadores autónomos, aunque pero no se habla de trabajadores autónomos, se habla de independientes. Claro. El juicio, por favor, la palabra juicio ha sido descartada hace décadas, ¿no? Se habla de proceso. Y así como eso vas a encontrar una serie de anacronismos lingüísticos porque está extraído, repito, de esas normas. Pero más allá de ese detalle, por ejemplo, mencionabas tú el proceso monitorio. Por ejemplo, claro. Que es un proceso que se utiliza como un proceso ejecutivo, pero que no es ejecutivo porque la deuda no está plasmada en un título ejecutivo. Entonces, para darle carácter ejecutivo a ese documento que no lo es, generas
fuerzas la realización de una conciliación extrajudicial previa, obligatoria, ante el Ministerio de Trabajo o ante los órganos de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia. Entonces, generas esta situación que quien haya transitado por esas conciliaciones sabe que demoran pues las calendas griegas y Claro, luego sí. fuerzas ya al proceso ejecutivo creándole este monitorio como una especie de reemplazo de cuasi ejecutividad. Y a mí me preocupa que suprimes el ejercicio pleno del derecho de defensa porque emites un auto de requerimiento de pago. Genera solo una oposición, cuando debería todo ese tiempo que has perdido en la conciliación, acotarlo en una contestación. Claro. Y podrías tener un plazo mucho más breve, como un proceso sumarísimo, como hay en el contencioso administrativo o en el Código Procesal Civil. Eso hubiera sido mejor, sin afectar el derecho de defensa. Y además hay algo que no se toma en cuenta. Dice, pero no afecta nada. Claro que afecta, porque si tú emites un auto o un auto de ejecución, eso implica ya un adelanto de opinión en cierta forma, lo que es verosimilitud del derecho. Claro. Habilitas una medida cautelar. A mí particularmente me genera un poco de preocupación. Luego, el proceso de tutela de derechos fundamentales, con todo respeto, es casi una copia del proceso de amparo laboral. O sea, ya, no sé, uno de los dos está de más. Claro. Uno de los dos está de más. Y en este proceso de tutela de derechos fundamentales, si tú ves el proyecto, no hay ninguna referencia a la contestación. Así que, al igual que en el otro caso, estamos en una especie de medida cautelar ordinarizada. Eso no está bien. Claro. Tú no puedes suprimir, soslayar, limitar, cercenar un derecho constitucional que es el derecho de defensa. Porque genera nulidad de todas maneras, ¿no? A mí particularmente me parece que es demasiado sacrificio para una finalidad que además en nuestra realidad procesal tiene un mecanismo paralelo que es el amparo laboral. Claro que sí. Sí. A fin de ya ir culminando, porque sé que Ajá. usted tiene un compromiso académico de aquí, hay dos cuestiones que quería consultarle porque ha dicho algo bastante interesante, ¿no? Este tema de esta similitud con el proceso de amparo laboral, ¿no cree usted que, digamos, está justificado en el hecho de que el amparo laboral hoy por hoy está bastante limitado por el precedente de Elgo Ríos? ¿No le parece que hay más bien, digo, ¿no?, una posible justificación de este proceso a raíz de esta valla tan alta que puso el Tribunal Constitucional con este precedente? A ver, hay un elemento que está en el Código Procesal Constitucional y que estuvo en el anterior Código Procesal Constitucional o Ley Procesal del año 2001 y es el contenido esencial. Ok, El contenido esencial del derecho. Cada derecho fundamental tiene un contenido esencial, correcto. ¿no? Es la identificación de los elementos básicos, fundamentales. Y a partir de esta identificación de estos elementos del contenido esencial, tú puedes identificar lo que se llama el contenido constitucionalmente protegido o protegido constitucionalmente. En cristiano, aquellas pretensiones que al derivar del contenido esencial pueden ser tuteladas en el proceso constitucional de amparo. Y las que no, tienen que ir al proceso ordinario laboral. Claro. Esa separación creo que es una tarea pendiente del Tribunal Constitucional. Lamentablemente, este criterio de la determinación del contenido esencial, que dicho sea paso, es una herramienta que no está en la Constitución, Sí, a diferencia de España, Alemania, que sí está, pero no impide su aplicación por la naturaleza misma del derecho. Yo creo que esa debería ser la clave para poder separar la paja Exactamente. del trigo. Correcto, Porque coincido. si alguien va a mi oficina y dice, tengo este tema, este conflicto, ¿a dónde voy? Y yo tengo que saber decirle, mire, este tipo de reclamos a la vía de amparo. La vía de amparo, claro. Este otro tipo de reclamos a la vía ordinaria. Debería ser claro como el agua. Y esa separación de la paja y el trigo no hay. Por ejemplo, No. en lo pensionero sí hay. Sí. En 2005 recordarás el caso Anicama Hernández. Anicama Hernández, Entonces, ahí hay una... también hubo uno laboral sobre el tema del despido con el caso Bailón. Entonces, eso tendría, creo yo, que replicarse de cara a identificar los principales derechos laborales y permitir esta separación de la paja del trigo y que litigantes y abogados y jueces lo tengan, pues, repito, claro como el agua de qué corresponde a cada vía procesal. A mí me parece- tanto, eso sí es A mí fundamental. me parece que no tienen tan claro todavía. Le digo porque he visto varios casos de amparos que son rechazados desde la calificación, ¿no? Improcedentes, por la vía igualmente satisfactoria, váyase a la vía ordinaria al juez de trabajo. Y ya perdiste tiempo, ya el litigante se desesperó porque piensa que su expediente se archivó, o algún juez por ahí ya se archivan, el plazo de los 30 días, comienza un conflicto que a veces lo que hace el abogado es mejor vamos a la segura, a la vía ordinaria, porque sé que ahí no me van a cuestionar eso. Lamentablemente el tiempo que eso toma pues va a ser bastante complicado. Para cerrar, estimado doctor, usted mencionó algo también muy interesante sobre el proceso monitorio, ¿no? El tema
de una alta probabilidad de afectación del derecho a la defensa. ¿Cuál cree usted que sería la solución a ese problema? Porque nadie ha puesto la atención todavía en eso. Se habla de un nuevo código, se está trabajando como una innovación en el mundo procesal laboral, pero no se han sentado a analizar estos temas de estas palabritas que también creo yo que podrían ser ajustadas. Más allá del mensaje que le podemos hacer llegar a la comisión encargada y a los que están legislando en este tema, ¿cuál sería una propuesta de solución? ¿Le incorporaríamos la oportunidad de una contestación de demanda? ¿Cómo lo ve? A ver, primero que nada, repito lo que mencioné al inicio. Me parece muy bien hacer reformas paramétricas. La supresión de la audiencia de conciliación es fundamental. Coincido plenamente. Puedes crear un proceso único laboral que sea un punto medio entre el ordinario y el abreviado. Yo creo que puedes incorporar tranquilamente un proceso sumarísimo, como existe, repito, en el proceso contencioso administrativo y en el propio Código Procesal Civil desde el año 93. Claro. Plazos acortados a la tercera parte, si quieres, sin audiencia inclusive. Por Dios, podías hacer eso y tranquilamente, pero no creo que sea la opción suprimir o limitar el derecho de defensa y que este caso, como plantea el monitorio, que esté destinado a ese proceso sumarísimo, entre otros supuestos, a las pretensiones de obligación de dar, las dinerarias, que plantea hasta 100 URPs. Hasta 100 URPs. Entonces, yo no veo por qué sacrificar por la celeridad el derecho de defensa, que una vez más es, creo yo, el derecho procesal constitucional más importante. Claro que Sin defensa sí. no tienes nada. Sí, de hecho que sí. Y eso también hace una cuestión de lo que usted indicaba al inicio, ¿no? De que no podemos trasladar esa supuesta, bueno, en realidad es una gran desigualdad que existe en el ámbito sustantivo al ámbito procesal, porque ahí las partes se miden por la igualdad de condiciones. Ahí permíteme agregar algo. Muchos colegas dicen, los principios del derecho del trabajo se tienen que aplicar en el proceso laboral, ¿no? Igualdad, protección, indubio pro operario, condición más favorable. Yo particularmente creo que eso no debe aplicarse a lo largo del proceso, para establecer, como te decía hace un rato, plazos más cortos para una de las partes, o ante una misma situación, el apercibimiento para ti de multa, el apercibimiento para ti algo suavecito, eso no. ¿Quieres aplicar los principios del derecho del trabajo? Resérvalo para el momento de la sentencia. Claro que sí. En el momento de la decisión final, ok, los que correspondan y sin afectar la igualdad a las partes. Pero a lo largo del proceso, no. A lo largo del proceso las partes deben ser iguales y eso debería ser la piedra de toque de todo proceso. De acuerdo. Para terminar, doctor, una chiquita nomás. ¿Le ve futuro al proyecto? ¿Cómo lo ve? Bueno, esa es una decisión más política que jurídica, ¿no? Y creo que ahorita el Congreso es un Congreso ya preelectoral. Justamente por eso. Creo que los congresistas van a estar en otra cosa, ¿no? Más enfocados en su priorizar normas que tengan que ver con sus situaciones políticas. Creo yo que el lugar correcto para este proyecto, una vez más, si lo que se pretende es que sea un código, sería como siempre se ha hecho, una comisión. Que se cree una comisión con representantes de todos los sectores y de todas las partes involucradas en la relación laboral, inclusive representantes de los trabajadores y de los empleadores. Eso es lo que creo. Yo no quiero ser pesimista, doctor, no me gusta hacerlo, pero cada mes que avanza, que pasa y no ve la luz, me parece que es un mes menos para una gran oportunidad. Creo que hay muchas cosas que debemos mejorar. No sé si tanto un nuevo código, reformar todo, pero habían cositas, por ejemplo, la conciliación. Yo coincido plenamente con usted, doctor. Sigue siendo hasta el día de hoy, disculpando la expresión a algunos colegas que apuestan por la conciliación, que conozco varios, una pérdida de tiempo. O sea, la verdad es esa, ¿no? La práctica nos hace ver una realidad. Nos guste o no, así funcionan las cosas. O sea, yo creo en la conciliación. Yo creo que las personas deberían ser orientadas adecuadamente a saber que ciertos problemas, sobre todo conflictos de cuantía menor, podrían ser resueltos mejor a través de un proceso conciliatorio o incluso mediatorio como hay en otros países. El problema es que, y eso sí corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, no hubo, y dificulto que habrá, porque, repito, las prioridades políticas anteceden a lo ciudadano, lamentablemente, no se le da el enfoque correspondiente. Sí, de hecho, la conciliación laboral privada nunca vio la luz, imagínate. Y hay norma que la propuso en algún momento. Así es. Bueno, queridos amigos, quiero agradecerles a todos los que siempre nos acompañan. El doctor tiene un evento académico que atender de aquí, pero igual quería tener la oportunidad de contar con su presencia en este programa que viene con todos y para cada uno de ustedes con mucho aprecio, con mucho cariño, sobre todo a los colegas abogados que nos han estado pidiendo temas procesales, esta idea de que el código que se está gestando en el Congreso podría tener un valor propio para el proceso laboral peruano que ha tenido algunas dificultades
con la ya no tan nueva, ¿no? Nueva ley procesal del trabajo que se viene aplicando. La próxima semana nos vamos a reunir con un nuevo invitado que va a tocar un tema sumamente interesante también. Querido doctor, yo quiero agradecerle que es el tiempo que se ha dado. Sé que está, digamos, con un compromiso de por medio. Mi agradecimiento sincero. Algunas palabras finales. Bueno, agradecerte nuevamente, Bismarck, por la gentil invitación, agradecer a todos los que se han conectado a esta entrevista, y quería mencionar y robarte esta oportunidad para anticipar, precisamente por lo que decías, Claro que hay pocos eventos vinculados al tema procesal, que el 4, 5 y 6 de noviembre de este año se va a llevar a cabo el Congreso Internacional de Proceso Laboral que organiza la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo. Ya van a estar en los siguientes días la información para la inscripción. Es un evento presencial. Se va a llevar a cabo en el Colegio de Abogados de Lima, Lima, por la tarde, de 5 a 10, un poco para que estén presentes los litigantes, porque a veces se hace en la mañana, las audiencias. entonces va a ser de 5 a 10, así es que esperamos contar con la presencia de todos los que estén interesados y también involucrados en el proceso judicial laboral. De acuerdo. Cuenten con mi presencia de todas maneras, doctor. Sí. A todos los amigos, colegas litigantes, cordialmente invitados también a este importantísimo evento académico donde se van a tocar temas puramente procesales. Como decía el doctor, es muy poco común que haya interés por la parte procesal laboral, pero aprovechemos esta ocasión para también reunirnos entre colegas, conversar, intercambiar ideas, que siempre es favorable para la academia. Agradecerles a todos nuestros seguidores, a LP Pasión por el Derecho, que hace posible este programa. A todo el equipo de producción, de igual manera, muchas gracias. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, donde compartimos información interesante para todos ustedes. Facebook, Instagram y TikTok como Bismarck Seminario Morante, y en mi web personal como Bismarck Seminario Abogados. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao, chao.